Hera, la reina de los dioses, tenía la ciudad antigua de Cartago como preferida suya, pero había oído que del linaje de los troyanos aparecería una raza de hombres que destruiría y subyugaría la ciudad de Cartago. La diosa Hera, en la guerra de Troya, prefirió apoyar a los aqueos en contra de los troyanos cuando el príncipe Paris despreció su belleza y puso la de Afrodita por encima de la reina de los dioses. Juno Hera, pues, tenía sobrados pretextos para odiar a los troyanos. Ahora bien, los troyanos, 7 años después de la guerra, andaban errantes por los mares para fundar su nueva ciudad después de que su amada Troya hubiera sido destruida por la guerra. Hera le pide al dios Eolo, aquel que tiene el poder de sosegar las olas y revolverlas con los vientos, de que maltrate las naves de los troyanos sobrevivientes, y así lo hizo. Eneas, hijo de Afrodita y gran troyano, superviviente de la guerra, en conjunto de sus compañeros troyanos, se encontraban esparcidos por los mares luego de que Eolo, a petición de Hera, los derribara de sus naves. Pero Poseidón, por lástima, calmó la agitación de los mares al ver a los troyanos en tal situación. Eneas y sus compañeros regresaron a las costas más cercanas. Afrodita, triste al ver la agonía de los troyanos supervivientes, le reprocha a Zeus, también llamado Júpiter, de por qué permite la ruina de su hijo Eneas y sus compañeros. Zeus le responde que no tiene nada que temer, pues el destino dicta que Eneas será pieza clave para el nacimiento de un imperio sin fin, y de la noble generación de Troya nacerá Julio César, quien llevará su imperio hasta los mares y su fama hasta las estrellas. Venus Afrodita, al escuchar esto de Zeus Júpiter, fue en busca de su hijo Eneas, y al encontrarlo, lo guió y lo dirigió rumbo al palacio de la reina de Cartago, la reina Dido. Y al llegar, el primer lugar que encontró Eneas fue un templo consagrado a Hera, y él reconoció obras que representaban la fatídica guerra de Troya. Eneas exhaló un gran gemido al observar que algunas pinturas mostraban a Aquiles arrastrando a Héctor amarrado de sus caballos. La fama de la guerra se había extendido y divulgado por todo el orbe. Cuando la reina Dido apareció en el templo y se encuentra con Eneas, le da la bienvenida a él y a sus compañeros, y los recibe amablemente con un banquete. Dido le pregunta a Eneas que le diga todo acerca de la guerra, y en el banquete todos guardan silencio para escucharlo. Eneas explica cómo fueron engañados por los aqueos mediante una trampa gigante en forma de caballo, cómo incendiaron a Troya y cómo la sombra de Héctor se le apareció para informarle la desgracia que estaba azotando a la ciudad. Eneas también contó cómo murió el rey de Troya Príamo. Eneas también contó que cuando Troya estaba siendo devastada, observó a Helena intentar esconderse, pero Eneas la siguió y estuvo a punto de asesinarla, ya que fue culpable de la guerra. Pero cuando levantaba su espada Eneas, Venus Afrodita, su madre, se le apareció y le tomó del brazo y lo contuvo, mientras le aconsejaba que en lugar de perder el tiempo en matar a Helena, debiera ir en busca de su familia para ponerlos a salvo. Eneas se reúne con su anciano padre, su esposa e hijo, y escapan. Sin embargo, su esposa Creusa se retrasa y ya no apareció. Eneas se regresó por ella, pero la sombra de Creusa se le apareció a Eneas y supo que su compañera ya no estaba viva. Eneas, empapado de lágrimas, regresó con su hijo y su anciano padre, mismos que se reunieron con una gran cantidad de supervivientes troyanos. Juntos, abandonan la destruida ciudad que les vio nacer y zarpan a una isla cuyo rey Anio los recibe hospitalariamente. Allí, Eneas va a adorar a Apolo en su templo y recibe un mensaje de este dios diciéndole: la primera tierra que produjo el linaje de vuestros padres, y con él a vosotros, esa misma tierra os acogerá en su fecundo regazo cuando tornéis a ella. Buscad pues a vuestra madre. Allí dominarán de uno a otro confín la casa de Eneas y los hijos de sus hijos. Cuando hubo dicho esto Apolo, el anciano padre de Eneas le informa a éste que entonces necesitan que encaminarse a los reinos de Creta, pues de allí provenía el linaje de ellos.
cuando llegaron a Creta se establecieron allí por solamente un año, ya que los azotó una peste y tuvieron nuevamente que partir. Al cuarto día llegaron a una isla donde fueron atacados por arpías, monstruos con garras, cara de humano y cuerpo de pájaro, porque Eneas y compañía se comieron sus ganados, y cuando las arpías querían impedirlo, Eneas y compañía les asestaron espadazos. Seleno, una de las arpías, les dice que partan a Italia, pero por haber sido ellas atacadas, Eneas y compañía, antes de fundar su ciudad, padecerán de hambre. Los troyanos parten y luego llegan a un puerto y deciden ir a la ciudad de esas tierras. Cuando se adentran en un bosque, se encuentran con Andrómaca, la que una vez fuera la esposa del príncipe de Troya, Héctor. Andrómaca le cuenta a los troyanos que después del incendio de Troya y luego de que los griegos aqueos se repartieran a las troyanas, a ella le tocó ser esclava del hijo de Aquiles, pero al final éste se casaría con Hermión, hija de Helena y Menelao, por lo que ella sería abandonada. Después ella se casaría con Heleno, príncipe de Troya superviviente y hermano del fallecido Héctor. Cuando Heleno se encuentra con ellos, los recibe amablemente. Eneas y compañía parten no sin antes despedirse de Heleno y Andrómaca. Al partir, se topan con el monstruo marino Caribdis, el cual pretendía devorar su flota. Con gran esfuerzo, lograrán alejarse del peligro y por fin llegaron a las costas de los Cíclopes. Allí se acercó un griego aqueo con una apariencia totalmente descuidada y, desesperado, le suplica a los troyanos que le saquen de allí, pues él era parte de la flota de Ulises, y sus compañeros lo olvidaron en la cueva del Cíclope, y desde ese tiempo habitaba en tales tierras. El griego aqueo les advierte que necesitan irse, pues no solo Polifemo habita aquellos sitios, sino una centena de cíclopes. Cuando dice esto, Polifemo, el cíclope ciego, se aparece y escucha una nave partir. Entonces levantó un inmenso clamor, y el ruido atrajo a los otros cíclopes. Eneas y compañía, junto con el griego, parten de inmediato. Eneas cuenta también que en la siguiente tierra en la cual arribaron, su padre Anquises falleció. Y después de allí fue cuando llegaron por fin a estas tierras en donde Dido era soberana. Esa noche la reina Dido supo que estaba enamorada de Eneas y se lo confiesa a su hermana Ana, y su hermana le anima a retener a Eneas para que se quede con ella. Cuando la diosa Hera se entera del amor de Dido por Eneas, habla con Afrodita y le propone juntar a ambos para que el amor de Dido se realice, y Troya y el futuro reino de Italia se establezcan en Cartago. Parecía ser que Eneas se quedaría en Cartago con la reina Dido, pues Eneas llevaba una temporada allí. Zeus Júpiter, cuando se entera de esto, manda a Hermes que hable con Eneas y le recuerde construir el imperio de Italia. Cuando Hermes se encuentra con Eneas, observa que anda construyendo casas en Cartago, y Hermes le dice: piensa en el reino de Italia y en la romana tierra. Así lo ordenan los dioses. Eneas se consterna y sabe que ha llegado el momento de partir. Cuando Dido se entera de esto, entre una ira y una compasión, le suplica a Eneas quedarse, pero para Eneas ya todo estaba decidido. Dido no soportará la partida de Eneas y se suicidará, no sin antes lanzarle una maldición a Eneas, la cual dictaba de que él verá a sus compañeros morir, y él también tendrá una muerte temprana sin funeral, y que el reino futuro de Italia y el reino de Cartago serán enemigos eternos. Así murió la reina Dido, clavándose la espada que ella misma le había regalado a Eneas. Los troyanos entonces llegan a las costas de Sicilia, y el rey de allí, Acestes, los recibe calurosamente. Ahora bien, mientras los hombres realizaban una olimpiada en honor del padre fallecido de Eneas, Hera, personificada en una troyana, convence a las mujeres troyanas quedarse, pues no tenía caso regresar a las naves y volver a navegar, arriesgándose en las tormentas, en lugar de quedarse en esas tierras en donde hospitalariamente habían sido recibidos. Las troyanas deciden entonces quemar los barcos. Solo se queman 4 barcos, pues el restante se salva,
ya que la voluntad de Zeus originó una lluvia que apagaría el fuego. Eneas no sabía qué hacer, pero un anciano troyano le aconseja que deje allí a los troyanos que ya estén cansados del viaje. Aquella noche a Eneas se le aparece su padre y le dice que parta con los guerreros más valientes y deje a quienes estén agotados de navegar y que lo visite en el inframundo para darle información valiosa. Después de dejar aquellas tierras, Eneas y compañía llegaron por fin a las costas de Italia y allí se encuentran con un oráculo. La sacerdotisa les revela que si bien han escapado a los peligros del mar, los peligros de la tierra son peores. Eneas le pide bajar al Averno y la Virgen realiza el ritual correspondiente. Cuando bajaron a semejantes mansiones tenebrosas, se les aparece Caronte, el barquero, y les dice que no puede él llevar en su barca Estigia a los vivos. Pero Eneas y la sacerdotisa le dan unos obsequios y Caronte acepta llevarlos. Cuando llegan al otro lado se encuentran con el terrible Cerbero de 3 cabezas. La sacerdotisa Síbila le arroja una comida con adormidera y el monstruo se duerme en el inframundo. Eneas luego ve a la reina Dido y Eneas lastimosamente le dice que la abandonó no porque quisiera, sino porque no tenía opción, y con mucho dolor Eneas abandonó la tierra en la que ella reinaba. Dido no dijo nada, solo corrió para ocultarse donde su antiguo esposo le correspondía. Eneas después ve a varios troyanos y aqueos, soldados muertos en la gran guerra, y luego llega a un lugar que se divide en 2 caminos. El de la derecha conducía a los campos elíseos y la mansión de Hades, y el camino de la izquierda al Tártaro, donde los malos son castigados. La sacerdotisa le explica a Eneas que en el Tártaro Radamantis juzga la sentencia y la vengadora Tisífone, con un látigo, castiga a los culpados, y en lo más profundo del Tártaro se encuentran los dioses titanes. Eneas y la sacerdotisa, entonces, van rumbo a la mansión de Hades y al llegar, se percatan que es un lugar risueño y bello, con aire puro y luz resplandeciente. Allí están los héroes, los castos y los que perfeccionaron la vida de la raza humana con las artes que inventaron, y los que por sus méritos viven en la memoria de los hombres. Ahora bien, el padre de Eneas, Anquises, se encontraba examinando unas almas encerradas en un valle que estaban destinadas a ir a la tierra, y en las cuales estaba el futuro linaje de sus descendientes, su amada posteridad. Eneas llorando se encuentra con su padre, y Anquises, feliz, le revela a su hijo cuál será su herencia y le explica que después de algunas generaciones aparecerá Rómulo, y después César Augusto, quien traerá siglos de oro del futuro imperio. Eneas y la sacerdotisa se quedan pasmados al oír todo esto. Se despiden de Anquises y regresan a la tierra. Eneas se reencuentra entonces con sus compañeros. Juntos llegan al Tíber, lugar regido por el rey latino, anciano rey cuya única heredera era su hija, ya que no tenía hijos varones. Los pretendientes de su hija abundaban, pero ella no había elegido a ninguno, debido a ciertos prodigios que su anciano padre decidió consultar con el oráculo para saber qué hacer, y el oráculo le había dicho que no debe casar a su hija con nadie, excepto un extranjero cuya alianza creará una gran nación que someterá a las demás. El rey latino, de pronto, supo que los troyanos se encontraban en su país, y supo entonces que eran ellos a quien los oráculos se refería, y que tenía que casar a su hija con el rey de ellos para crear semejante imperio futuro. La diosa Hera se percata angustiada que todo lo que ha hecho en contra de Eneas y los troyanos ha sido en vano, pues la alianza entre los 2 pueblos es inevitable. Sin embargo, Hera no se dará por vencida y desatará una guerra en donde Eneas será visto como Paris de Troya, es decir, como el causante de desgracias para todo un pueblo. Hera le inspira la guerra a Turno, rey de los rútulos, que pretendía tomar la mano de la hija del rey latino. Turno manda llamar a todo un ejército de distintas partes. Asustada, Venus Afrodita
le pide a su esposo Vulcano que fabrique unas majestuosas armas y armadura para Eneas, y una vez forjadas, Afrodita se las entregará a su hijo. La guerra entre los rútulos y los troyanos, en conjunto de sus respectivos aliados, es devastadora. Mientras tanto, en el Olimpo, Zeus Júpiter convoca a los dioses para un concilio en donde se aborda el tema de la guerra, y en un primer momento, Venus Afrodita defiende a Eneas y a los troyanos, mientras Hera lo hace a su vez con los rútulos. Zeus Júpiter, viendo que no había acuerdo entre esa división de pareceres y no era posible la alianza, decide, como en la guerra de Troya, adoptar una posición arbitraria y neutral. Y así concluyó la asamblea. Reanudada la batalla, esta tiene consecuencias catastróficas en el número de muertos y para ambos bandos. Tras lo cual, Eneas y Turno, rey de los rútulos, acuerdan un combate mano a mano, y Eneas propone lo siguiente: si gana Turno, los troyanos y aliados abandonarán las tierras latinas, pero si Eneas gana, tanto la nación de los ítalos como la de los troyanos se regirán bajo las mismas leyes y se unirán en eterna alianza. Sin embargo, este no era el plan de los soldados rútulos, y atacan prosiguiendo el combate, y una saeta, disparada del tumulto de guerreros en batalla, hiere a Eneas, tras lo cual escapa ensangrentado, y Turno, viéndolo, lo persigue. Venus Afrodita le cura la herida a su hijo, y Eneas sale al encuentro de Turno, quien lo perseguía. El combate entre Eneas y Turno ya es inevitable, y tanto troyanos como ítalos y rútulos, en suspenso, observaron la contienda individual. Mientras en el Olimpo, Zeus Júpiter le dice a Hera que desista de estar en contra de Eneas y los troyanos, y le prohíbe nuevos intentos en contra de ellos, y Hera acepta, a cambio de que una vez que el pueblo ítalo y troyano se unan para crear la más grande nación sobre la tierra, ésta no deberá de abandonar su nombre latino, y el nombre de Troya perecerá, así como lo hizo la ciudad de Troya. Zeus Júpiter accedió, y entonces serán los troyanos quienes se fusionarán en el pueblo de allí, y será llamado el pueblo latino. Y el nombre de Troya será olvidado y sólo será recordado en leyendas. Continuando el combate entre Turno y Eneas, este, con su lanza, logra atravesarle el muslo, cae en tierra el gigantesco Turno, y sus soldados prorrumpen en gemidos, y Eneas, recordando el daño en la guerra que ha hecho Turno, le hunde ciego de ira la espada en el pecho, y es con esta muerte que Eneas será el origen de la estirpe romana.